Muchísimas gracias por participar. José Ramón está actualmente en una estancia de investigación en Harvard, lo que también despierta nuestras envidias sanas. Y le agradecemos mucho que haya hecho un hueco en esa apretada agenda, ¿no? En esa sesión de investigación en estos 3 meses para participar en este encuentro. Él es actualmente, además, director del C2 Project, del Royal Kashiwadi Project, ¿no? Del que nos ha hablado Carmen Pérez Díez. Y en esta ocasión nos va a hablar de un tema que no está directamente relacionado con el proyecto, sino más, digamos, con investigaciones previas que él ha hecho en el campo de la egiptomanía, de la historiografía, ¿no? El título de su ponencia se titula El dios ahogado del Parque del Retiro, Madrid, con un título muy poético, como suele ser habitual en él, ¿no? Así que muchísimas gracias por participar y os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, tienes perdón, que compartir pantalla, claro. Sí, un momentín, a ver Después, si lo bueno, consigo. cuando te autopresentes y todas esas Sí, cosas. bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar con vosotros, aunque sea de una manera virtual. Me hubiera gustado estar de modo presencial, lógicamente. Lo que voy a presentar, si puedo, un momentín, es una investigación, pero también es una... oh, oh, no veo, no veo posibilidad. Mm, no me deja presentar. No me deja, no me deja presentar. Mm, mm. Un momentín, que me tengo que permitir a una serie de cosas. Sí, Sí, cuestiones perdona. emergentes, ¿no? Sí, es que este es un ordenador nuevo. Tengo que salir y volver a entrar, me perdonáis, ¿verdad? Es que si Vale, no, no me sí, deja. sí. En un plis. Para que ellos vean. Sí, por favor. Bueno, pues si lo ponemos más atrás, porque no hay más mesa, ¿no? Pero bueno. Uy. Ya. Es para que el ponente tenga la ilusión óptica de que hay público. Sí, creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora lo vemos o tienes que... ahí, fenomenal. Mil gracias. Me veis bien y veis la presentación, ¿verdad? Maravilloso, todo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues comienzo. Bien, lo que voy a hablar es también una narración sobre una relación personal con este tema. Todo esto comienza por el hecho de que, anda, ya no cambia, eso es. Por el hecho de que yo soy de Madrid, crezco en Madrid y como adolescente frecuento el estanque del Retiro, en las barcas, donde, por supuesto, como todos los adolescentes, pues alguna vez he ido a, a ver si conocía a alguna chica, a ver si conocía a gente, ¿no? Por lo tanto, es un lugar que le tengo mucho cariño, lógicamente. Está presente en mi biografía. Con los años, y un día, visitando otro lugar de Madrid, el Museo Nacional de Romanticismo, cuando yo lo visité era el Museo Romántico todavía, para mi sorpresa, en una de las salas encuentro un grabado del Estanque del Retiro, precisamente, un grabado de época romántica, que representa un monumento que a todas luces, cuando lo veo, para mi sorpresa, es un monumento egipcio, o al menos egiptizante, que yo no conocía y que no había visto nunca. Como yo ya estaba, digamos, era un más que tardo adolescente y ya interesado por los temas egipcios, pues me llama la atención y digo, ¿cómo es posible que haya una fuente que yo no veía y que no conocía? Y me acuerdo que me fui al Retiro, en cuanto pude, al Parque del Retiro, y efectivamente había una fuente egipcia. Entonces no se veía porque estaba cubierta completamente de vegetación y de hiedra. En 1995 la restauran y la limpian. Está junto a un kiosco de bebidas antiquísimo, muy tradicional en el Parque del Retiro.
Pero la fuente tiene este aspecto. Ahora que está bien restaurada, ahora que se puede admirar, recibe varios nombres. Recibe el nombre de la fuente egipcia, la fuente de las esfinges. Como pueden ver, una estructura porque cubre uno de los mecanismos de regulación del agua del estanque, del propio estanque. Entonces, lo que tiene pues, es una serie de estructuras decorativas que tienen evocación, como pueden ver, de frontón griego, con columnas, con las esfinges. En fin, es una pieza que han hecho muy bien en quitarle toda la vegetación que tenía cuando yo era adolescente. Aquí en esta imagen pueden ver que el kiosco sigue, es uno de los kioscos tradicionales, ¿verdad? De refrescos del Parque del Retiro. Esta es parte de la estructura que cubre el mecanismo hidráulico. El, el tema, el tema me interesó, me fue interesando a lo largo del tiempo, le dediqué algo de tiempo, pero lo más interesante es que cuando yo pregunté en aquel momento a algunas personas que sabían de Madrid, pero sí, claro, claro, es la fuente de la Tripona. Y la Tripona se refiere a este monumento que está en la propia fuente, como pueden ver, que recibe el nombre popular de la Tripona por su aspecto y que así ha sido conocido popularmente durante mucho tiempo, la fuente de la Tripona. La Tripona y su fuente están en el estanque del Retiro, en el lado sur del estanque, aproximadamente a mitad del costado. La Tripona atrajo la atención popular durante mucho tiempo y las imágenes que hay de la fuente históricas, casi todas se centran precisamente en este vaso, ¿no? Esta representación egiptizante de la que estoy hablando. Aquí tiene una foto de muy principios del siglo XX con ya el kiosco, conocido por lo visto popularmente como el kiosco de la Macaria, que era una señora propietaria que vendía agua de cebada, agua de limón, azucarillos y todo los tipos de golosinas de las de esta época. Em, la tripona aparece, como digo, es objeto de la atención por su peculiaridad en postales y en representaciones de la prensa gráfica. La fuente la diseña y supervisa su construcción Isidoro González Velázquez, que es un arquitecto a las órdenes de Fernando VII, del rey Fernando VII. En estas imágenes que tienen en la pantalla, ambos representados, ambos pintados por el pintor de la época, ¿no? por Vicente López en unos magníficos retratos. Y hay que enmarcar el encargo de la fuente en la reconstrucción de Madrid, de zonas de Madrid, después de la Guerra de Independencia, después del 2 de mayo de 1808. Especialmente el Retiro es campo de batalla, ahí están acantonadas tropas francesas, ahí también hay combates con tropas británicas, el Retiro queda muy dañado y entonces Fernando VII quiere rehabilitar el parque. El parque ha sido siempre un parque real, como recuerdan, y Fernando VII no es un monarca que haya pasado a la historia por su interés en el bienestar y en el solaz del pueblo, sino en el interés en su propio solaz, de tal manera que el parque, que ha sido un parque del rey, ha sido un parque del buen rey, el parque del Palacio del Buen Retiro, y que tenía un estanque para uso real. Lo que probablemente está en la mente del rey es precisamente la rehabilitación de esta zona de solaz. El estanque es parte del diseño del Parque del Buen Retiro desde el comienzo. En el plano de Pedro Teixeira de 1656 ya, lógicamente, aparece el estanque. El estanque en esta época es escenario de naumaquias, de representaciones de batallas navales y también un elemento de solaz para la clase alta y más cercana a la monarquía. El, el proyecto de Isidro González está centrado fundamentalmente en la construcción de un embarcadero que no es un embarcadero público como el que utilizaba yo
para mis lances adolescentes, es un embarcadero para las naves de recreo, las grandes naves de recreo que iban a pasear por el estanque, ¿no? Este embarcadero se sitúa en el costado, en el lado largo este del estanque. Aquí tiene una magnífica representación del embarcadero. El embarcadero ocupa el espacio que hoy ocupa el monumento, ocupaba el espacio que ocupa el monumento Alfonso XII, que ya se inaugura ya en el siglo XX. Para lo cual se destruye completamente. En este cuadro anónimo que se conserva en el Museo de Historia de Madrid, se puede ver precisamente el embarcadero y el costado sur. Se puede ver también, por ejemplo, la fábrica de porcelanas, ¿no? Que fue muy dañada después de la Guerra de Independencia. Como pueden ver, la fuente no está. El cuadro se data en 1820. La fuente no está todavía. No está. Pero en este grabado del año siguiente de Fernando Brambilla, la perspectiva es tan parecida que hace pensar que Fernando Brambilla, que es un pintor italiano afincado en España en esta época, está relacionado con el cuadro anónimo anterior. En este grabado, una serie que él hace de reales sitios, sí ya se puede apreciar la existencia de la tumba egipcia, perdón, de la fuente egipcia justo en el lado sur. Es precisamente en 1821 cuando se construye. La fuente también aparece en la maqueta de Madrid de León Gil y Palacio, que es de 1830, que se conserva en el Museo de Madrid, una maqueta magnífica, como pueden ver, está ya representada, de tal manera que se presenta en ese momento, en este contexto de la reparación del retiro. Isidro González Velázquez es parte de una familia tremendamente involucrada en el arte. Tiene varios hermanos pintores de la corte. Su padre es un famoso pintor de la corte que ha trabajado con Valleu y con Mengs. Ha trabajado a las órdenes de Anton Rafael Mengs, que va a ser importante para esta historia. Él también, como arquitecto, es ayudante de Juan de Villanueva, que es el gran arquitecto de la época, el gran arquitecto del Museo del Prado y de muchos otros lugares. Por lo tanto, vemos que sobre Isidro González confluyen toda una serie de contactos familiares, contactos laborales y relaciones profesionales con todo lo que es el mundo artístico y cultural en arquitectura y pintura de su época. Él fundamentalmente es conocido, entre otras cosas, por ser el arquitecto que diseña la Casa del Labrador, la casita del Labrador en Aranjuez, en los Jardines de Aranjuez. Como es bien conocido, los Jardines de Aranjuez son un empeño de la familia real de conseguir un lugar de solaz, un lugar de descanso y de placer a orillas del Tajo. La casita del Labrador es diseñada por Isidro González. En los jardines, los jardines llamados Jardines del Príncipe, se encuentra un templo que es de Juan de Villanueva, un templo llamado templo griego. Realmente, con la terminología, ¿verdad?, de la arquitectura griega, sería un tolos, un templo circular, a orillas de un remanso del río Tajo, donde las fuentes nos hablan de que en los intercolumnios hubo una serie de estatuas egipcias, algunas de ellas procedían de la granja, y probablemente son las que algunas se conservan en el Museo del Prado actualmente. Lo interesante es que en los jardines también existe una fuente desde 1773, que recordar, una fuente de un escultor llamado Juan Adán, que es la fuente de Hércules y Anteo, también en los mismos jardines, Aranjuez, ¿no? La fuente de Hércules y Anteo, los especialistas en este periodo de la historia del arte coinciden en que parece estar inspirada en la fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, de más de un siglo anterior. Una fuente clásica, está en Roma, en la Piazza Navona, donde estuvo el hipódromo. Las grandes peñas, la fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, lo que son los grandes cuatro ríos, ¿verdad?, de la tierra, mientras que en la fuente de Hércules y Anteo lo que se ve en las peñas salvajes de la parte inferior, lo que se pueden ver son los animales relacionados con los trabajos de Hércules. La fuente, que es una de las fuentes más atractivas de los jardines de Aranjuez, está también representada
en un modelo, en una maqueta de bronce que se conserva en las colecciones reales y que probablemente tiene que ver con la génesis de la fuente. Lo interesante para nosotros que nos gusta Egipto es que la fuente de los Cuatro Ríos está coronada por un obelisco egipcio que va a Roma en época de Domiciano y que es grabado, cuyos jeroglíficos son grabados ya en Roma. Son digamos, jeroglíficos falsos, que podrían ser objeto de un interesante estudio también. No son falsos, pero son recreados. Es decir, que esta relación egiptológica o egiptomaníaca es constante en este tema. Lo interesante para nosotros es que la fuente de Hércules y Anteo de Juan Adán sí parece que está en el origen del diseño de la fuente que hace Isidro González, ¿no? La columna estriada corta, el ámbito con la clave, con el nicho interior, da la sensación de que Isidro González tiene en la cabeza esta estructura que ya está construida, lleva muchos años hecha, lleva 40, casi 50 años hecha, cuando él diseña la fuente egipcia. La fuente egipcia hoy claramente le falta algo que tenía ese grabado que yo vi en el Museo Romántico, que era la figura superior. No, yo pensaba que era una especie de momiforme. Bueno, en cualquier caso, esa figura ya no existe. Mirando las referencias, parece que la figura desaparece en torno a 1922. Es decir, un siglo después de ser construida, a pesar de que está representada profusamente en imágenes y grabados, ¿no? Esa imagen, estas son postales de la época, podemos ver que la estatua que coronaba la fuente era una estatua de un varón. Y como las fotografías son bastante claras, sí se puede ver qué estatua era. Y curiosamente, claro, todo encaja, porque la estatua de la que estamos hablando es una estatua que está en los museos vaticanos, el Museo Egipcio Gregoriano. Es un Antino como Osiris, que le llama la atención poderosamente a Anton Rafael Mengs, el pintor que hemos hablado antes, que está en relación con el propio padre de Isidro González. El padre de Isidro González, Antonio González, ha trabajado con Mengs. Mengs tiene una larga estancia en Roma, como es prerrogativo en ese momento para todos los artistas, y viene de Roma con muchas ideas y, como vamos a ver luego, con muchos objetos. Claramente a Mengs en su época romana le atrae esta figura de Antino como Osiris. Es una figura magnífica, luego veremos, procede de la Villa Adriana de Tívoli, del emperador Adriano, siglo I, ¿no? Es una figura soberbia de mármol. Le hace un carboncillo que se conserva en el Museo del Prado, con un carboncillo magnífico, por supuesto. A él le encargan que decore el techo de la Sala de los Papiros en el propio Vaticano y, como pueden ver, en las esquinas del techo de la sala reproduce la imagen del Antino. El tema central del techo de la Sala de los Papiros es el triunfo de la historia sobre el tiempo, y en esa representación, como pueden ver en el fondo, en la puerta entreabierta que se ve, está de nuevo representada la estatua de Antino. Es decir, que Anton Mengs tiene en la cabeza esta imagen como especialmente atractiva. Tanto es así que Anton Mengs, entre otras cosas, es conocido porque trae a España toda una serie de escayolas, de moldes de escayola, de imágenes clásicas para el estudio y para la reproducción. Estamos en el neoclásico, como podemos ver. Una de las moldes de escayola, a esta escala natural que trae, es precisamente de esta estatua de Antino. Se conserva hoy en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es directamente un molde de esta estatua de los museos vaticanos. Antino como Osiris, hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su museo, se puede ver un molde de ese molde, solo de la parte superior, y en 1774 un escultor pensionado español en Roma, ya había enviado previamente, es una obra muy atractiva, una reproducción de la propia imagen que se conserva en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Juan Antonio Pérez de Castro envía esta imagen. Era lo que hacían los escultores pensionados, mandaban reproducciones y mandaban piezas que hoy están la mayor parte en el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Como digo, la pieza es muy atractiva y es popular. En el Glasgow Museum Resource Center en Glasgow se conserva otro molde que está, como pueden ver, en mal estado. Los propios museos capitolinos de Roma hay otro molde también del 18, de la misma pieza. Es una pieza tremendamente popular, está catalogada como ídolo egipcio en algunos casos y en otros como Osiris directamente. Pero lo interesante es que viene de la Vía Adriana. El original procede de la Vía Adriana, que es la vía precisamente de recreo solaz y de placer que se construye Adriano, el emperador Adriano, en Tívoli, cerca de Roma. Esta inmensa estructura consta de un lugar que es el llamado Canopo, precisamente, que es un lago decorado con estatuas, un lugar muy placentero y que pretende recrear un ambiente egipcio, el ambiente de las riberas del río. Y recibe el nombre de Canopo por una serie de razones que voy a intentar explicar rápidamente. En el canopo de la Vía Adriana había estatuas egiptizantes para dar este ambiente de lugar umbrío cerca de un lago y de las aguas, de las feraces riberas del río Nilo. Y muchas de esas imágenes egiptizantes han aparecido en museos europeos. Una de ellas es precisamente el Antino como Osiris. Antino como Osiris tiene además un elemento añadido. Antino, como es conocido, era un amante, se supone, del emperador Adriano. Antino era de Bitinia, pero en el año 130, viaja con Adriano por el río Nilo, hace un viaje de placer y muere ahogado, precisamente, y parece, según cuentan algunas de las fuentes, o sea, ante los ojos del propio Adriano. Adriano se conduele muchísimo, no está claro si es un accidente, si es un suicidio, las fuentes se diversifican en la explicación de este evento, pero lo que sí es cierto es que Adriano comisiona y ordena toda una serie de retratos de Antino. Hay más retratos de Antino que de ningún emperador romano en el mundo romano. A Antino como un efebo, como podemos ver en esta imagen, Antino como Osiris, que es especialmente interesante, ¿no? La idea del canopo, el canopo en la Vía Adriana, recrea este ambiente, estas riberas feraces del río Nilo, placenteras para pasear en barca, ¿no? Antino, como digo, es representado como Osiris y es divinizado por el propio Adriano. Es convertido en una divinidad, recibe el nombre de Antino Osiris, ¿no? Claro, esto es interesante porque en la tradición egipcia Osiris muere ahogado y resucita. Claro, la relación entre lo que alguien le cuenta de este sentido, de la muerte de Osiris, la resurrección, y el hecho de que ha muerto ahogado, y, y Antino y su sentimiento por su favorito, ¿no? Probablemente está en la base de la divinización de Antino como Osiris y su representación como un dios egipcio en todo el imperio. Lo interesante es que hemos hablado del canopo, ¿no? El nombre canopo hace alusión a una estrella y la estrella a su vez hace alusión a un mito que es el del piloto de la nave de Menelao en la Ilíada. El piloto de la nave de Menelao en la Ilíada muere al llegar a Egipto, o al menos eso es lo que narra, y ahí se le hace una estatua. Eso es un poco la tradición griega. Y esa es la estatua de Canopo. En el delta egipcio hay una ciudad que se llama Canopo, que está en la boca de la rama canópica, que recibe el nombre del río Nilo, y que, como pueden ver en el mapa, es la vía de acceso al interior de Egipto más cercana a Alejandría. Y en época romana, Egipto, la puerta de Egipto es Alejandría, de hecho, es la sede del poder y del gobierno. Es decir, la idea de la entrada por los canales es a través de la ciudad de Canopo, que tiene el nombre del héroe. También hay una etimología egipcia sobre la palabra canopo, pero no voy a entrar en ello. Básicamente lo que quiero mostrar es cómo la entrada por los canales de Egipto se hace por una rama que recibe el nombre de canopo. Esta idea de un país en el cual el río hace meandros y es un lugar placentero de recorrer se representa
es una de las imágenes que queda en la mente romana de Egipto y está muy bien representada en el llamado mosaico del Nilo que se encuentra en Palestrina, bueno, se encuentra en el Museo Nacional Prenestrino, que es una visión precisamente de Egipto desde una visión como muy, muy apretada, pero es una visión de Egipto desde el Mediterráneo hacia arriba, precisamente la visión que tendría alguien que penetra en los canales por la rama canópica a partir de Alejandría. También, por supuesto, y esto es interesante, el nombre canopo y toda esta relación de una figura que muere, que se hace una estatua, lleva a los primeros egiptólogos a denominar vasos canopos, canópicos o canopeos, las tres denominaciones se utilizan, a esos vasos que conocemos y que aparecen con su forma en el Reino Medio, pero ya están prefigurados en el Reino Antiguo, donde se colocan las vísceras más húmedas, las vísceras que van a pueden provocar la putrefacción del cadáver, ¿no? El hígado, una serie de ideas son bien conocidas y, por supuesto, en el mundo egiptológico estamos muy habituados a verlas. Estos vasos, los vasos canópicos o canopos, tienen una forma muy característica porque básicamente son vasos. Son vasos con una figura humana. Luego, a partir de una determinada época ya se diversifican las figuras, una figura de halcón, una figura de babuino. Pero básicamente lo que tenemos es esta forma globular en el que guarda esas vísceras de las que he mencionado, y que hacen una representación tremendamente característica, ¿no? del mundo egipcio y que sin duda es tremendamente pregnante a la visión de alguien que lo ve. Estos son los llamados vasos canopos. Claro, nuestra tripona no es otra cosa que un vaso canopo. Pretende representar un vaso canopo, lo cual lo pone más en relación con el canopo de la Villa Adriana. La figura de Antino, hoy desaparecida de la parte superior, y el canopo del nicho de la estatua están directamente estableciendo una relación de esta fuente con el mundo de la Villa Adriana, con el mundo del canopo. De nuevo, por decir, estamos en el neoclasicismo, todo lo que es el conocimiento de la cultura clásica antigua es perfectamente patente y presente en la mentalidad de un arquitecto de la época. Curiosamente, en el Museo Egipcio Gregoriano, y aunque no tenemos mención, no tenemos al menos una evidencia de que haya existido una copia directa, por lo menos yo no la tengo, en Madrid, que lo pudiera ver Isidro González, sí existe un vaso canopo, un Osiris canopo, procedente también de la Vía Adriana y casi con seguridad procedente del canopo, de la zona del canopo. Este vaso canopo, que es el que tienen en la imagen, ha sido muy reproducido. Hay copias en otros museos europeos que ahora no vamos a ver. Pero sobre todo debía ser muy importante porque es reproducido en un tetradracma de plata que acuña a Adriano en Alejandría. Como pueden ver, es el mismo canopo que está en la imagen anterior, el que aparece en esta moneda de época de Adriano en Alejandría. Quizá no sería esta la única influencia de Isidro González, probablemente hay algunas otras que tiene delante, como algunos de los vasos que están en las colecciones reales de pórfido rojo. El pórfido de época romana viene casi todo de Egipto, o sea, los romanos se llevan el pórfido, está directamente relacionado con la monarquía, con el emperador. Y como podemos ver, algunos de los diseños de la colección de vasos de pórfido real, de las colecciones reales, sí parecen que han tenido algo que ver en la génesis de la tripona, del vaso de la tripona. Es curioso porque yo no he podido ver en ninguno de los documentos quién es exactamente el escultor. Isidro González es el diseñador, es el arquitecto, pero tanto la imagen perdida como la imagen de la tripona han tenido que tener un escultor que lo llevara a cabo. Por lo tanto, y ya para concluir, da la sensación de que lo que pretende tanto Villanueva en los jardines del Príncipe de Aranjuez con el templo griego y las estatuas egipcias, como Isidro González en el estanque del Retiro, es la recreación de un canopo. La recreación de un espacio lacustre donde el rey y las clases altas pueden navegar y solazarse con este tipo de entretenimiento, pero con el modelo de Adriano en el canopo de Tívoli, de la Villa Adriana.
ha habido, en las redes sociales ha aparecido algún intento de recomponer y reconstruir esta imagen, no es mía, es de uno de estos intentos que han aparecido de restituir, ¿no?, la figura de Antino en la fuente, cosa que probablemente sería una magnífica idea, ya que sabemos perfectamente cuál era la figura y las proporciones están muy, muy ilustradas. Y para terminar, una postdata únicamente. Isidro González es el diseñador precisamente del monumento a los héroes del 2 de mayo, o Monumentos a los Caídos por España, que gana el concurso precisamente el año que hace la fuente egipcia. Y como pueden ver, el diseño es exactamente un obelisco egipcio, el monumento que está en la Plaza de la Lealtad, en Recoletos, ¿no?, en el Paseo del Prado, perdón, en Madrid. Es muy curioso porque por las vicisitudes políticas del siglo XIX español, el monumento, que empieza en 1821, no se culmina hasta 1840. Se inaugura el 2 de mayo, en el aniversario del levantamiento, y en diciembre de ese mismo año muere Isidro González, que pudo ver, por pocos meses, pero pudo ver el monumento que él mismo había diseñado. También egiptizante y también de la misma época. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o podemos hacer algunas preguntas. Dígame. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación y por tu brevedad y ceñirte también a los tiempos. Vamos a dar paso a un turno de preguntas. No sé si hay preguntas en la sala. ¿Alguien que quiera añadir algo, alguna curiosidad, preguntar? Venga, sí, Miguel Ángel Molinero, tu colega y amigo. Ah, está ahí, hola. Bueno, no te lo podemos enfocar, pero está ahí. O igual sí, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Se oye, Ahí, sí. ahí. Buenos días. Hola. Precioso, magnífica la presentación. Ayer, ahondando en la idea que has expuesto de que el Jardín de Aranjuez pueda tener una conexión con Canopo, hay un grabado del siglo XVIII en el que hay un obelisco en ese mismo jardín. Perdona, no te escucho nada bien. No, te escucho palabras sueltas, lo siento. No te escucho nada bien. Hablando mucho más, así oyes, así te llega. No, oigo a... oigo a Inma, pero a ti no te escucho bien. En el Jardín de Aranjuez hay un obelisco, lo que ahondaría es su idea de que está relacionado con Canopo. Sí, es cierto, es que sí, efectivamente. Hay un grabado del siglo XVIII en el que se ve el obelisco. Sí. Ahora sí, ¿no? Lo oíste bien, ¿no? La sensación que da es que Aranjuez es, de alguna manera, el elemento irradiador, de alguna manera, donde se vierten gran parte de estas ideas. Sí. Gracias, Miguel. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada más, muchísimas gracias, José Ramón, por la presentación. Gracias a vosotros, muchas gracias por contar conmigo.